Celebróse en Uvieu, en el marco de la Marcha Europea por los Derechos de les Persones Refugiades, una manifestación que percorrió los principales calles de la capital de Asturias. Allí los presentes glayaron en su fitu d'un pasaje seguro y a las contra de les medidas que están adoptando los gobiernos en este drama humano. Ante la pasividad de los gobiernos, ¿no?, y de nuestros gobernantes, la sociedad civil tiene que salir a la calle y reivindicar el derecho que tienen todas estas personas a encontrar un refugio, a ser reasentadas, porque estamos hablando de niños, de mujeres en situaciones totalmente críticas desde hace ya mucho tiempo. Los gobernantes están negociando constantemente, pero no llegan a ninguna medida efectiva, y nosotros tenemos que salir a la calle, protestar y seguir reivindicando que estas personas sean atendidas y reasentadas en Europa. No podemos darles la espalda. ¡Europa, escucha! ¡El pueblo está en la lucha! ¡Europa, escucha! ¡El pueblo está en la lucha! ¡Nuestras guerras! ¡Nuestros muertos! ¡Nuestras guerras! Algo que es lo más normal del mundo, que personas que salen de sus espacios porque les están tirando las bombas en las casas, los están matando, y que no sean capaces de poder estar en otro país, como hemos estado los españoles. Los españoles hemos estado en México, Argentina, los niños en Rusia, donde ha sido necesario, se nos ha acogido. Y aquí, ¿qué hacemos? 12 refugiados. No es ni medio normal. Las instituciones no pueden estar con los brazos caídos sin hacer nada. Desde la Comunidad Europea, que es la que más circula en esta situación, es el abandonar. Por ejemplo, en España, según el nuevo tratado y demás, ¿cuántos refugiados van a permanecer aquí? Pues una minoría en absoluto. ¿Y qué se hace con toda esa cantidad de gente que huye de una guerra que también habrá que controlar y mirar? No vaya a pasar como, bueno, y de hecho está pasando, pues como la de Irak. Todos participamos oficialmente en aquella guerra a nivel estatal. Hablo de España, Estados Unidos, Inglaterra. Yo recuerdo que una semana antes de comenzar la invasión en Irak, yo estuve allí una semana con compañeros que ahora andan por aquí, y la gente estaba preocupadísima de aquella. A la semana fue cuando los yanquis ordenaron el ataque a Irak, y después dejarla como está, con unas luchas interiores impresionantes, cuanto antes eso no lo tenía. Si eso es lo que pretenden hacer con la gente refugiada que viene de esas guerras, pues mi opinión, y yo creo que la opinión de la mayoría de los que estamos aquí, es estar en contra de eso y acoger a estos refugiados y intentar de alguna manera, de una puñetera vez, solucionar el problema de todas esas guerras que surgen justo en un sitio donde hablan de dictaduras, y sin embargo con Arabia Saudí ahí no nos metemos ni nos preocupa mucho, porque el petróleo funciona a esos niveles. Pero bueno, eso es una cosa general que funciona en todo el sistema capitalista como tal cuestión. Anúnciate en Alderiques d'Astúries, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los 2 spots, asustámonos al to presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdasturias.com. Alderiques d'Astúries, televisión y radio 100% asturiano.